Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a este nuevo video de Hatla Psicólogos. El día de hoy tenemos un tema importante. Eh, ¿Qué significan los sueños? Y vamos a iniciar con un caso clínico, el sueño de un paciente. El paciente tiene 50 años de edad. En su vida ha tenido un sueño repetitivo que han sido 5 veces, lo cual a él le llama mucho la atención. Él es hombre, ¿eh? La primera vez que lo soñó pensó que era una pesadilla, pero hace 3 meses lo tiene nuevamente. Él sueña que está cavando un hoyo donde él una persona la arroja al hoyo. Primero es muy notorio porque primero le pone tierra y luego le avienta piedras y luego le pone cemento y vuelve a rellenar la fosa normal y arriba va la plancha porque es el piso de la casa de la abuela. Este sueño ha sido repetitivo en él. Las 5 veces ha sido el mismo proceso de echa tierra, luego piedras, luego cemento y termina rellenando y aplanando porque es la casa de la abuela. En esta casa, en el sueño, luego él ve que alguien empieza a excavar porque va a hacer una nueva construcción. Él entra en angustia dentro del sueño porque teme que lo vayan a descubrir y vayan a sacar los restos de la persona que él asesinó, porque está consciente en el sueño que él la asesinó. Cuando inicia la construcción ahí en el terreno de la abuela, justo al momento que empiezan a excavar y él se siente nervioso, siempre despierta. Al ser un sueño muy repetitivo, 5 veces en su vida, es para llamar la atención. Es para llamar la atención porque realmente, ¿qué está pasando con ese sueño? Su inconsciente, ¿qué le quiere decir? Finalmente, estamos viendo que, pues, se puede decir que hay algo fantasioso en esa parte del sueño, pero si vamos a desmenuzar el sueño parte por parte, creo que podemos llegar ahí a lo que verdaderamente está guardado en ese inconsciente. ¿Cómo lo ven? Lo escucho y creo que parte de lo que hemos hablado es como esa parte de, pues, esas huellas emocionales o huellas némicas que se pueden manejar desde muchas partes del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que estará pasando? Pero sobre todo yo iría más como en la parte de cuál sería cada vez que lo sueña las situaciones a su alrededor, ¿no? Porque si bien en algún momento, no sé, lo podremos ver como más adelante, esa parte de los sueños son como una conexión de una parte reprimida que va a salir. Es como la satisfacción de un deseo, de una necesidad o de algo que yo quisiera hacer, pero que si real no se va a atrever, afortunadamente esperemos, en la vida real, mediante el sueño lo satisface. Pero la realidad es que a lo mejor ni siquiera tenemos que revisar desde todo el entorno qué es lo que está matando o qué está enterrando. Entonces sí va una particularidad ahí bien increíble, porque la interpretación o el significado de los sueños que nosotros podemos manejar desde una clínica analítica no es como una situación del libro, no es como una situación de que si a ti te duele esto es lo que significa, ¿no? Pero bueno, yo dejo hasta ahí. No sé a ustedes, chicas, qué les parezca como todo esto.
Sí, esto que nos menciona Ara y este ejemplo que la verdad es que es muy enriquecedor, ayuda a justamente a entender un poco lo que el psicoanálisis dice, ¿no? De los sueños, porque de pronto pues desde la cultura, las costumbres, la familia, pues hay incluso hasta como si fuera receta de cocina, ¿no? En mi casa, en mi familia dicen que si soñamos con dientes, esto, que si soñamos con agua, pasa esto otro. Entonces, y digo, como bien lo dices tú también, David, hay libros, ¿no? Que uno puede encontrar en diferentes tiendas donde el significado de todo lo que pueda soñar y como diccionario, ¿no? A, B, C, D. Y eso es complejo porque, bien lo dice el psicoanálisis, los sueños tienen que ver con una cuestión de material inconsciente, material que se guardó ahí en la mente por una circunstancia particular, ¿no? Y entonces una forma de acceder a ese contenido inconsciente, pues son los sueños. Y como lo acabamos de decir, ¿no? Y con el ejemplo que nos da Ara, pues es difícil generalizar que un sueño signifique lo mismo para todos, porque a lo mejor lo que agua me representa a mí no es lo mismo que le representa a Lucía, a Pedro, a Juan, y eso complica el que exista como una receta, ¿no? Como dicen ahora, el by the book, de así tal cual con el libro, decir qué significa un sueño. Entonces, de pronto, no sé si les ha pasado a ustedes, pero es común que en la consulta o en la vida cotidiana alguien nos pregunte de, oye, soñé esto, ¿tú sabes qué significa? ¿No? O soñé el otro, ¿tú me puedes decir qué significado tiene? Es muy complicado porque lo acabamos de decir, es contenido inconsciente que la mente guardó ahí por una razón y que no, tampoco es como que en el sueño llegue todo y se vea tal cual. Está como si fuese una película de detectives, ¿no? Hay que ir desmenuzando y viendo qué significa cada cosa que el paciente te dice en su sueño, porque tampoco es como que todo llegue así sencillo para que lo entienda tanto el analista como el paciente, sino más bien hay que ir, pues sí, desentramando un poco lo que nos va contando el paciente. Y este sueño que justo nos ayudas con ello, Ara, pues ejemplifica muy bien, ¿no? Hay quien para significar una cosa y podrá escandalizarse de ello, y hay quien para quien diga no significa tanto para mí. No sé qué piensen. Bueno, yo la verdad es que sí es un ejemplo muy interesante, ¿no? Como para escudriñar y tratar como de eh, resignificar o significar lo que el sueño dice, ¿no? Pero bueno, en la interpretación de los sueños de 1900, según Sigmund Freud, habla de que el sueño tiene un contenido manifiesto, que en este caso es precisamente, por ejemplo, en este ejemplo, es precisamente todo lo que él recuerda de ese sueño, ¿ok? O sea, hasta ahí vamos, ¿no? Luego el contenido latente es aquello que significa o que podría significar de manera inconsciente, ¿ok? Que eso también es todo un tema, ¿no? Porque Freud acá en el libro lo que dice es que realmente para poder determinar o poder interpretar un sueño, o sea, sí se requiere pues de muchísimos elementos y entre ellos, ¿no? Habla del proceso de la formación del sueño. Por ejemplo, la condensación. Dice, varios pensamientos se pueden condensar en una sola imagen. O sea, este paciente tiene como la imagen de que mata a alguien que no sabe quién es, ¿no? Que lo arroja a un hoyo, ¿no? Hasta donde estaba yo como tratando de escribir. Bueno, esa es la condensación, ¿no? O sea, condensa, pero ¿qué condensa en realidad? Eso tiene que ver quizá con un montón de cosas que le pasan al paciente de manera inconsciente y que se condensa todo eso en esas imágenes, ¿okay? Entonces, miren lo complicado que es, porque la representación tiene que ver con que
los pensamientos se convierten en imágenes. O sea, todos los pensamientos que él pueda tener se convierten en esas imágenes que él va plasmando, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de sueños. Por ejemplo, el que da satisfacción de los deseos, que era lo que hablaba David, que tiene que ver con el cumplimiento de deseos reprimidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera Freud lo que afirma es que los sueños son una vía férrea, ¿no? Del inconsciente. Uh-huh. Y bueno, también pueden ser sueños de ansiedad que expresan miedos o conflictos. Y bueno, hay algunas técnicas de la interpretación que no, como decías tú, Ale, o sea, no tienen nada que ver con que los dientes significan tal cosa y el pelo y la muerte, ¿no? Tiene que ver con la asociación libre, o sea, con lo que vamos asociando la misma persona que lo soñó, ¿no? Cómo va asociando ciertas cosas, porque a veces hasta y lo cita muchísimos ejemplos en este libro, pero a veces lo que significa una palabra puede dividirse esa misma palabra y resultar otra cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues habría que examinar la organización de cómo es ese sueño, ¿no? De cuándo se da, qué es lo que está sucediendo, que él recuerda, pero también acerca de lo que no puede simbolizar y que lo hace a través del sueño. Entonces, creo que sí es algo muy complejo, porque además hay algunos términos que pues la psique como que no, bueno, son enigmas en realidad, ¿no? Por ejemplo, el sexo y la muerte, ¿no? Entonces, es demasiado complejo pensar en interpretar un sueño o lo que significa un sueño, porque decía Freud que es una labor pues muy, más bien imposible como hacer todo el sueño y decir exactamente lo que significa. Sin embargo, cada fragmento que se puede lograr saber da mucha claridad acerca de lo que inconscientemente le pasa a ese paciente. Pero bueno, esto es solamente una ventanita de lo que realmente pudiera significar un sueño, ¿no? Imposible de poderlo ni siquiera describir, porque yo sí creo que para poder hacerlo dentro de la clínica sí tienes que tener una gran transferencia con el paciente, y además el paciente efectivamente tiene que tener mucha capacidad para asociar y poder elaborar, y el analista tiene que tener mucho más visión de las cosas y de poder incluso dividir y fragmentar ese sueño. Entonces es otra cosa. Estamos hablando de algo muy, muy diferente a lo que comúnmente se puede pensar, ¿no? Como de forma mítica. Y como lo hemos visto, lo hemos escuchado, creo que tenemos como una situación bien interesante aquí. No podemos mezclar lo que sería un psicoanálisis con una fantasía, ¿no? Con estas partes mágicas, con estos pensamientos mágicos que realmente no nos llevan a nada, ¿no? Sí juegan con una gran sugestión, que es lo que más vende en esta parte de la interpretación de los sueños, es la sugestión hacia la otra persona. Pero bien, a mí me encanta una frase de Lacan que él decía, ¿no? Lo más íntimo que uno tiene es lo que está a la vista, no lo que está escondido, y en los sueños está ahí, ¿no?
algo quieren esconder, pero está más a la vista, y entonces tenemos que ir reluciendo, como decía Lau, ir como escruñinando, ir haciendo como esta parte de ir revisando cada parte del sueño que quiere esconder, pero que realmente está a la vista. No a lo mejor para nosotros como en algún momento como terapeutas o como analistas, sino para el paciente. El paciente lo tiene muy a la vista y lo está escondiendo. Por eso es una, como bien lo decían, es una parte del inconsciente o de lo que ha reprimido que quiere salir, ¿no? Ahora recordemos que siempre para el psicoanálisis, la persona siempre vamos a estar como en una falta, como en una necesidad de ser un deseo. Y el sueño viene a satisfacer esos deseos que no nos atrevemos. Entonces la importancia de someternos a un análisis o a un proceso terapéutico con alguien especializado y no quedarnos como en la fantasía de o la sugestión de los libros, es eso. Realmente un proceso terapéutico te va a llevar a encontrarte, a saber qué es lo que estás buscando y no quieres ver. Ojo, no quieres ver porque lo tienes a la vista, pero no lo quieres ver. Esa es la parte de tener como un proceso con alguien que realmente sea alguien calificado, ¿no? En esta parte de la interpretación de los sueños, como bien decía Lau, es un tema que nos daría para hablar de muchísimos tiempos. Hoy intentamos hacerlo de una forma muy breve, que sea como de mucha ayuda, pero que sobre todo crearte esa conciencia. No te vayas por las cosas que son fantasiosas, no por lo mítico, ¿no? La sugestión siempre te va a llevar a regresar a lo mismo, ¿no? Y como viene en este ejemplo con el que abríamos hoy el video, pues esta parte que bien decía Ara, lo has soñado 5 veces, hay algo que se está repitiendo, hay algo que no ha querido ver, que está presente y que en un momento sale por un momento del sueño y que le dice así como de, hey, hola, ya volví a salir, aquí estoy, ¿no? Ese es el punto de los sueños y del someterte a un proceso analítico. Cada vez que algo sale así, nosotros te vamos a ayudar a decir, ¿ves? Aquí está lo que a lo mejor no quieres ver. No te daremos la respuesta. Pondremos muchas cosas sobre la mesa para que tú sepas qué es lo que estás encontrando. La diferencia de un profesional a alguien que te vas con un chamán y te dice, sí, yo te aviento un caracol y ya ahí está tu futuro decidido. No es cierto, ¿no? Para nuestra parte sería todo, y en verdad te hacemos la invitación, acércate a un profesional de la salud, acércate a alguien que realmente te ayude a interpretar un sueño, a ver el significado del sueño, pero sobre todo alguien que no te lleve a una parte fantasiosa. Pues muchas gracias, chicas, a Ale, a Ara, Lau, y pues nos seguimos viendo aquí en Hadla. Recuerden suscribirse a nuestras redes, porque siempre tendremos un mejor contenido. Gracias.